Es curioso cómo a veces el silencio puede pesar más que 1000 palabras. Ayer en Corea, todos celebraron el cumpleaños de Jungkook, nuestro eterno chico brillante, y muchos miembros lo felicitaron públicamente, como siempre sucede en estas fechas. Pero hubo un detalle que dejó a todos con un vacío extraño. Jimin no lo felicitó de manera pública. Y eso, para quienes hemos seguido cada uno de sus gestos a lo largo de los años, se siente raro, incluso inquietante, porque Jimin siempre ha hecho de ese día algo especial, casi un ritual, un recuerdo grabado en la memoria de todos. Claro, sabemos que en privado seguramente lo saludó, como siempre lo ha hecho incluso en los momentos más complicados, como cuando estaban dentro del ejército. Pero la ausencia de ese gesto público, que tantas veces llenó de sonrisas y ternura a quienes los observaban, se sintió como una grieta en algo que parecía inquebrantable. Jimin siempre supo cómo convertir ese instante en un recuerdo inolvidable, en un detalle pequeño pero lleno de significado. Esta vez, sin embargo, el silencio dejó un eco difícil de ignorar. Jungkook hizo un live por su cumpleaños, y aunque habló, rió y compartió con los fans, había algo distinto en su mirada. No brillaba de la misma manera. No tenía esa chispa que aparece cuando Jimin se convierte en parte de la conversación. Se notaba que algo pesaba en el ambiente, como si una sombra hubiera cubierto parte de su luz. Y es inevitable pensar en todos los momentos que Jimin podría haber compartido. Las risas privadas, las fotos escondidas, los recuerdos de esos días en el alistamiento donde parecían encontrar consuelo el uno en el otro. Cuando el mundo afuera era tan distinto al que vivían juntos. Es casi doloroso imaginar cuánto amor y complicidad pudo haber llenado ese día, pero que, por alguna razón, quedó guardado, lejos de lo público. La situación se vuelve más extraña si recordamos que hace poco Jimin había regresado con fuerza a la vida pública. Estaba activo en Instagram, compartiendo, mostrándose cercano, vivo. Desde junio hasta mediados de agosto parecía que el silencio había terminado. Y de repente, otra vez desapareció. Es como si hubiera querido volver a brillar, pero algo lo hubiese apagado de nuevo. Y duele ver cómo se desconecta, cuando todos sabemos que en su corazón guarda tanto por decir, tanto por mostrar. Lo más raro de todo es que hasta hace poco los veíamos inseparables, completamente libres de miedos, compartiendo sin reservas. Las miradas hablaban por ellos, miradas cargadas de cosas que quizás ni siquiera podían expresar con palabras. Jungkook se mostraba más relajado, incluso travieso, dejando ver un lado suyo que solo aparece cuando Jimin está cerca. Era como ver a dos almas encontrando paz y diversión en el mismo lugar. Como si el mundo desapareciera cuando estaban juntos. Pero de pronto, todo se detuvo. Muchos dicen que el quiebre comenzó cuando aquel periodista le mencionó a Jungkook que solo pasaba tiempo con Jimin. Desde ahí, las cosas cambiaron. Fue como si alguien hubiera levantado una barrera, obligándolos a retroceder, a cuidarse demasiado, a no dejar rastros en público. Y después, lo que sucedió en los últimos 3 días terminó de encender todas las alarmas. El cambio fue tan brusco, tan extraño, que no parece una simple casualidad. Es inevitable pensar que algo pasó, algo que los obligó a elegir el silencio, como si decidieran proteger lo que tienen guardándolo solo para ellos, lejos de miradas y juicios. Quizás tuvieron miedo. Quizás alguien les sugirió mantenerse alejados públicamente. Quizás es solo una pausa. Pero lo cierto es que nada de esto encaja con lo que habíamos visto. 2 personas que, después del servicio militar, parecían haber encontrado una nueva libertad, mostrándose tal cual eran, sin miedo, sin disfraces. El comunicado de la empresa tampoco ayudó. Al contrario, se sintió frío, preocupado por otras cosas, por otras personas, mientras Jimin parecía quedar una vez más a un costado, como tantas veces antes.
Esa indiferencia duele, porque quienes han observado saben cuánto significa, cuánto pesa todo lo que calla. Y es que no hablamos de simples compañeros que se acompañan en un camino. No, aquí hay algo que siempre fue diferente. En cada gesto, en cada risa compartida, en esas miradas que se sostienen por más tiempo del necesario, hay una historia que no necesita palabras para contarse. Por eso, verlos distantes, aunque sea solo hacia afuera, resulta tan desgarrador. Porque sabemos que, detrás del silencio, late algo fuerte, algo real. Quizás por eso duele tanto. Porque el mundo estaba destinado a verlos brillar juntos en este cumpleaños, y en cambio lo que vimos fue un vacío. No uno cualquiera, sino ese vacío que solo aparece cuando falta alguien imprescindible. Y aunque el silencio sea ahora lo que domina, nadie puede borrar lo que ya vimos, lo que ya sentimos, lo que ellos mismos nos dejaron ver sin miedo durante tanto tiempo. Porque, aunque hoy todo parezca raro y confuso, hay certezas que no se rompen. Lo que alguna vez fue tan natural y evidente entre ellos no desaparece con un silencio ni con una ausencia pública. Al contrario, quizás ahora está más vivo que nunca, esperando el momento de volver a brillar.